Efectivamente, ahorita actualmente soy jueza de distrito especializada en materia de trabajo en esta entidad federativa y la verdad es que son varias cosas que me motivaron a estudiar Derecho, pero sobre todo una de las más importantes es que desde pequeña sentí como una inconformidad con las injusticias. Era como que no me sentía incómoda de ver un acto injusto. Fíjate que en la preparatoria pasó algo muy curioso o un evento que sí me marcó mucho, porque normalmente era como que la defensa de mis compañeros ante alguna situación, un castigo de un maestro. Pero también era el hecho del bullying o del acoso estudiantil, ¿no? Que siempre ha estado presente, ¿no? Exacto. Y fíjate que hubo una ocasión en la preparatoria que mis compañeros ya habían agarrado, como dicen, de encargo a un compañero. Entonces como que mi misión en ese momento fue como que apoyarlo, acompañarlo para que se quejara, para que hicieran en la escuela algo trascendente. Abogada. Entonces corrí con muchísima suerte porque la verdad de no conocer todavía o no saber tanto de derecho, ella fue una de las personas que me empezó a formar como que paralelamente a la universidad. Pero, es importantísimo. Sí. Entonces, si bien no era un despacho como tal, era una persona que tenía muchos conocimientos en derecho agrario. Entonces, cuando concluyo la universidad y tengo que prestar mi servicio social, ojo, eso muy importante, porque luego llegan a los estudiantes a pedir permiso para ser prestadores de servicio social, pero sí les digo exactamente qué es lo que tú quieres. ¿Quieres ser servidor público? ¿Te apasiona el litigio? Estar en las calles, buscar a las personas, estar en contacto, platicar más. Y eso es porque yo cuando vi esa posibilidad, pues yo dije, bueno, la abogada me puede liberar servicio social, seguir aquí asesorando. Pero después dije, bueno, hay que hacer otras cosas, hay que ver en qué más puedo ayudar a las personas y a ser más sensible, más empática con todos, porque es algo, la verdad, la materia laboral es algo muy bonita y más como la estamos viviendo en este nuevo sistema laboral. Entonces yo dije, me voy a Villahermosa a seguir preparándome para ser juez en materia laboral. Y pues en ese transcurso hago mi examen para ser juez, logré ser vencedora. Pero hubo un caso, era un señor ya de la cuarta edad, ya un señor ya muy grave de salud, y decía la contraparte, la empresa decía, pero ¿para qué le voy a pagar el laudo si ya no va a ser para él el dinero? Va a ser para eso. Me desconcierta, pero hay una historia en específico de una señora que ya tenía muchos años en su empresa trabajando, era de recursos humanos, y la despidieron. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acceso B. Me da mucho gusto que nos acompañes esta tarde, esta noche, esta mañana, dependiendo el horario en que nos sintonicen. Muy agradecido porque esta comunidad cada día es más grande. Hoy vamos a tener un gran episodio, así que te invito a que te pongas cómodo, a que te sientes en el lugar que más te agrade y que le des clic al like de esta conversación, que dejes tu comentario y que por supuesto compartas y que además de paso te suscribas a nuestro canal de YouTube cada día más en Acceso B. Hoy vamos a platicar con un personaje que me parece interesante. Ella es licenciada en Derecho, pero además de ser una jurista destacada, pues también tiene una historia de vida que me gustaría contarte a través de los micrófonos de Acceso B. Así que le doy la más cordial bienvenida a Janet Castañeda, quien aceptó amablemente a tener esta conversación en Acceso B. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio que me están brindando. Gracias por esta invitación. Y pues muchas gracias. Estoy interesada en esta entrevista. Seguramente va a ser muy interesante. Así va a ser. Fíjate que a raíz de que Acceso B ha sido un espacio de apertura para muchas personas, pues nos hemos cultivado, nos hemos llenado de la vida de ustedes, de los que están en este micrófono, porque la razón de ser de Acceso B es poder compartir no solamente su talento, su trayectoria, su capacidad, sino también esa formación que los lleva a tomar las decisiones más importantes de su vida. Y en este caso, Janet, pues yo creo que tu vida profesional nos va a llevar a un poquito a conocerte a fondo. Y es que, pues hoy en día eres una persona que, lo decía hace un momento, además de ser jurista, además de ser formalmente, de alguna manera, llevado tu profesión en el ámbito jurídico, pues eres jueza de distrito especializada en materia laboral
y tienes 15 años de experiencia en el ámbito del Poder Judicial. Y aquí viene una primera pregunta, Janet, que me parece interesante. Y antes de entrar en esa parte de tu trayectoria, ¿qué te detonó, qué te motivó a elegir el derecho como tu camino de vida profesional? Sí. Pues excelente pregunta. Efectivamente, ahorita actualmente soy jueza de distrito especializada en materia de trabajo en esta entidad federativa. Y la verdad es que son varias cosas que me motivaron a estudiar derecho, pero sobre todo una de las más importantes es que desde pequeña sentí como una inconformidad con las injusticias. Era como que no me sentía incómoda de ver un acto injusto. Entonces, de manera posterior, podemos decir que además de mi carácter, de saber que no coincidía con ese tipo de acciones, el hecho de que sea una mujer estudiosa, dedicada, entregada a mis estudios, me hizo como que tomar un rumbo, ¿no? Esa inconformidad ante la injusticia me hizo tomar el rumbo para estudiar derecho, estudiar las leyes, porque defender a las personas es algo bonito, pero defenderla con una causa justa, aprendiendo del derecho, sabiendo de leyes, te da mayores herramientas o elementos para poder defender a las personas. En mi vida no hay abogados y bueno, o sea, en mi familia tu papá no era abogado, tu mamá no estaba en el ámbito jurídico, ni siquiera en docencia ni nada por el estilo, ¿no? No, para nada. No, digamos que no hubo un abogado que fuera un referente o que me abriera el camino, ¿no? Pero desde chiquita, dicen mis papás, lo recuerdan mucho, que yo decía que quería ser abogada. Okay. Decían ellos como, ¿por qué si está muy chiquita no sabe exactamente qué es eso, no? Pero conforme fui creciendo, también pues me di cuenta que me gustaba defender a mis compañeros, abogar por mis compañeros, o si había un problema entre ellos, mediador, pues, ¿no? Lo hacía saber a los maestros. Entonces sí me gustaba mucho como que defender a las personas. Y de hecho, pues desde la primaria mis maestros me decían que era la abogada de los niños traviesos. Tenías toda la pinta ya de ser una futura abogada, sí, ¿no? Oye, fíjate que eso me llama mucho la atención porque y me llama mucho ahorita más la atención porque me dices, no tenía yo a una figura, un jurista en tu familia que te dijera, yo quiero ser como esta persona, ¿no? Pero también me llama la atención que digas que, bueno, que es con base en el tema de que tú veías injusticias o que creías que eso no era lo correcto y te llamaba la atención o te generaba una curiosidad y así te imaginé ahora que me estabas contando, te imaginé con ese ímpetu de decir, oye, eso no está bien, hay que hacerlo diferente o hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Y aquí viene algún recuerdo que tengas de tu infancia, de tu vida en la primaria, incluso de tu núcleo familiar que digas, oye, es que esa vez yo me acuerdo que esa decisión que tomé en apoyar o no apoyar a una persona o un momento me marcó. Algo que tú tengas así como que así como me contaste ese tema de los maestros, ese tema de tus papás, ¿algo en específico que tú recuerdes? Fíjate que en la preparatoria pasó algo muy curioso o un evento que sí me marcó mucho, porque normalmente era como que la defensa de mis compañeros ante alguna situación, un castigo de un maestro, pero también era el hecho del bullying o del acoso estudiantil, ¿no? Que siempre ha estado presente, ¿no? Exacto. Y fíjate que hubo una ocasión en la preparatoria que mis compañeros ya habían agarrado, como dicen, de encargo a un compañero. Entonces, como que mi misión en ese momento fue como que apoyarlo, acompañarlo para que se quejara, para que hicieran en la escuela algo trascendente. Hubieron ocasiones en que el compañero recuerdo un evento que le quitaron su zapato y lo aventaron afuera de la escuela. Y quizá en ese instante te pones a pensar como niño, es algo chistoso, ¿no? Pero la forma en la que lo trataban y menospreciaban a mi compañero y ese tipo de eventos, la verdad a mí me inconformó mucho. Hicimos muchas cosas para que pues esos compañeros tuvieran como que esa conciencia de que lo que estaban haciendo no era algo correcto, que estaban afectando al compañero, y sobre todo la forma en la que esa conducta había trascendido al otro compañero porque ya ni quería llegar a estudiar. La gente no se da cuenta. Hoy vivimos un México distinto, sin duda. Pero cuando tú estudiaste, cuando yo estudié el tema del bullying, por lo menos a mí me decían, no, es que eso te fortalece porque te genera carácter y te genera resiliencia y demás. Y la verdad es que probablemente a muchos
les pudo haber pasado, pero yo estoy seguro que también a muchos les marcó su vida, les generó una frustración, les generó algo que todavía incluso al día de hoy, hablando de una madurez en edad, pues seguramente muchos están lidiando con eso, ¿no? Entonces, eso que tú platicas del tema de la preparatoria, de cómo buscaste pues de alguna manera hacer justicia para la persona que estaba sufriendo el bullying, me parece que todavía es algo que hoy más que nunca debemos recordar y seguir innovando, porque las juventudes, los niños, hoy más que nunca, sí es cierto, ya son diferentes, vivimos otro México, pero el bullying sigue estando presente. Y estos son los primeros antecedentes, bueno, que cada uno le toca vivir de diferente manera, ¿verdad? Pero que me parece importante que podamos conocer, ¿no? Y fíjate que a partir de esto, esta esencia, yo creo, Janet, que es importante que la podamos conocer a fondo en tu formación, porque aquí va un tema, ¿no? Un mito, ¿no? Lo voy a decir así porque conozco a muchos juristas, conozco a muchos abogados, conozco a muchos docentes en leyes y tienen mi respeto muchos de ellos, pero hay un mito o una leyenda urbana que el jurista o que el abogado, porque tú me podrás corregir, que no es lo mismo un jurista que un abogado y viceversa, eso ya lo hemos visto en otra ocasión aquí en Acceso B, pero hay toda una cultura que dice que los que se dedican a las leyes, pues naturalmente no son los que al 100% pueden buscar la justicia. Está muy contaminado el ambiente y es por eso que es importante que conozcamos la esencia de qué los motiva a ustedes, a los que están frente a la toma de decisiones para poder impartir justicia, qué los motiva y qué los formó en su vida hasta llegar a donde están, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Fíjate que a mí también algo que me marcó mucho, durante el tiempo que yo estuve estudiando en la universidad, estuve trabajando. ¿Dónde estudiaste en la universidad? Estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ok. Entonces, cuando llegué ahí, yo soy de Chiapas, entonces para mí, para iniciar era un mundo desconocido, ¿no? Completamente. Y también, no llegué conociendo a alguien o a quedarme a un lugar donde ya sabía que me iban a recibir, ¿no? Entonces fue para mí llegar a un lugar desconocido, con una cultura también desconocida, con otro tipo de clima incluso, porque imagínate de Chiapas a Puebla. ¿De qué parte de Chiapas eres? De Tapachula. Ok. Joya del Soconusco. Es correcto. No, entonces, la verdad que Chiapas es muy grande, pero sí, a la vez es mucho más maravilloso el mosaico obviamente de región, de cultura, de ciudadanía que existe ahí. Por eso me llama mucho la atención y qué bueno que lo comentas, ¿no? Sí, y fíjate que cuando llegué a estudiar allá en la universidad, pues tenía la necesidad también de trabajar para poder mantener mis estudios. Entonces entré a trabajar a un escritorio público que estaba adjunto o cerquita del Registro Agrario Nacional. Okay. Y la dueña era abogada. Entonces corrí con muchísima suerte porque la verdad de no conocer todavía o no saber tanto de derecho, ella fue una de las personas que me empezó a formar como que paralelamente a la universidad. Ok, pero, que es importantísimo. Sí. Entonces, si bien no era un despacho como tal, era una persona que tenía muchos conocimientos en derecho agrario y que tenía esa intención humanista de ayudar a las personas. Y todos los fines de semana, fíjate que nos íbamos con sus amigos, abogados también, a dar asesorías a los ejidatarios, a las comunidades lejanas de Puebla. Y que son bastantes. Sí, porque pues es un estado grande y no muchas personas tienen ese acceso de poder llegar a hacer sus registros agrarios o demandar por sus tierras y todo eso. Entonces nosotros íbamos a esas comunidades a brindarles asesoría, pero ella no se quedaba con ese concepto o no se limitaba a la materia agraria, sino que también dábamos asesoría. Surgían varios casos, claro, por supuesto. Asesoría en materia penal, materia agraria, materia civil, materia laboral. Entonces eso también me abrió la vista a una justicia, sí, claro, que a veces está un poco olvidada, de esas comunidades que les cuesta llegar al centro a la capital del estado o acercarse, ¿no?, a un abogado, porque pues no tienen ese acceso. Para nosotros a veces que estamos en la ciudad, pues implica estar muy cerca de todas las dependencias, de los tribunales, de los juzgados, pero para esas personas era a veces viajar días completos, pedir permiso a sus trabajos,
O sea, involucraba Invertir muchas mucho cosas. dinero, Igual también mucho dinero. Entonces nosotros como que les cerrábamos un poco eso, íbamos allá y les dábamos asesoría. Y la verdad, eso me abrió un mundo vi como tal, cómo la justicia puede servir a varias personas. Eso a mí me marcó bastante, porque aparte no era como algo que yo lo buscara, sino que lo inicié como por necesidad de entrar a trabajar, pero me formé en todas las áreas y no nada más vi cómo el derecho sirve, ¿no? Sino cómo se aplica a personas de todo tipo, a personas que pues son las más necesitadas. Sin duda, y que no por tener esa circunstancia de vida, ¿no? Les puede limitar la capacidad del Estado a darle lo que jurídicamente corresponde, ¿no? Entonces, eso es padrísimo, Janet, porque finalmente hoy, ahora que estoy viendo y te veo en los ojos, te veo esa visión de regresar al pasado, de cómo te formaste, me puedo dar una idea de cómo hoy que tienes responsabilidades distintas, pues también el acto sensible, la empatía y la forma de llevar ese proceso, pues seguramente es muy distinto al que tendrías si no hubieras tenido esa posibilidad de haberte formado en todos estos ambientes, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que el tipo de formación que he tenido me ha ayudado mucho a estar más cercana a las personas, porque para iniciar, pues estudié en escuelas públicas. Estudié en la universidad, en una universidad pública. Tengo una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces también es una escuela pública y esos me han abierto el camino o la visión para ver las dos aristas, ¿no? Tanto de aquella persona que pide justicia como aquella que se resiste, como la contraparte, ¿no? Claro. Entonces, normalmente en las escuelas públicas, pues como que tenemos más esa sensación de proteger, de ayudar al vulnerable. Pero también existen aquellos que ya se están involucrando en empresas, que están viendo por este tipo de materias fiscal, administrativo. Entonces, tener ese tipo de compañeros y aprender derechos humanos, cómo aplicarlo. Entonces, creo que he tenido una buena formación, he corrido con mucha suerte porque, te repito, también el hecho de llegar a una ciudad desconocida y tener ese apoyo durante casi toda mi carrera, de que me ayudara a aprender derecho y aplicar lo que yo había aprendido en la escuela, porque muchas veces escuchaba cómo le daban asesoría a una persona. Luego decía, eso yo lo aprendí en el salón. Claro. Yo decía, sí, exacto, por eso hicieron las leyes de esta forma, ¿no? Entonces ya te das cuenta que la justicia también debe de llegar a estos lugares. Sin duda, sin duda. Y eso es un reto en nuestro país, Janet. Tú no me vas a dejar mentir, en nuestro país es un reto todavía vigente, ¿no? Y que más que nunca yo creo que debe estar presente no solamente en el acto presente, sino también en las aulas, en la formación y también en la cultura del ciudadano, ¿no? El que sepa el ciudadano que tiene derechos y que puede hacerlos valer y que puede tener la posibilidad de acceder sin necesidad de tener una cuota o un privilegio o, como bien dices tú, de estar en una cúpula social, ¿no? Establecida, ¿no? Eso me parece interesante y muy llamativo también lo que acabas de decir. Dices, yo vengo de una formación académica pública, ¿no? Hoy ya a los pasos de los años y antes de pasar a esta trayectoria que te ha llevado, me gustaría preguntarte, ¿son más valiosos los profesionales de las escuelas privadas o son más valiosos los profesionales de las escuelas públicas? No, bueno, ahí no creo que exista como tal un estándar o una medida, porque de hecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla yo veía que los mismos maestros que me daban clases a mí les daban en las privadas. Entonces decías, bueno, al final y al cabo yo tengo unos buenos maestros, tengo el mismo nivel y pues me salía más económico, ¿no? Claro. Porque también tenía que invertir en nuestros costos, en libros y todo, pero también tenía biblioteca, también pues los créditos no costaban tanto. Entonces, fíjate que eso que llamas es muy padre porque aquí en Tabasco pues tenemos la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, una universidad muy hermosa, muy bonita, entonces ya has tenido la oportunidad de estar ahí. Pero también yo he tenido la oportunidad de conocer la Benemérita Universidad de Puebla y la verdad es que es una infraestructura preciosa, hermosa, grande y con gran proyección académica a nivel nacional e internacional. Y eso es padre escucharlo de ti porque yo creo que el hecho de que tengas la posibilidad de acceder a la educación ya es en sí
una gran oportunidad, ¿no? Sin duda. Oye, Janet, pues evidentemente, en esta parte de tu trayectoria académica, pues ya nos platicaste de esos profesores, tanto de campo como de aula, que te han influido. Ya nos platicaste de una persona que te ayudó a ver el tema de la formación en el ámbito de lo jurídico, en cuestiones ejidatarias y de terrenos y demás, que es muy llamativo aquí en México. La mayoría de la gente que nos escucha quizás no lo sabe, pero todavía el tema de la tierra es un tema muy vigente hoy más que nunca en nuestro país. Entonces, en épocas anteriores, pues mucho más, ¿no? Pero a lo mejor hubo algún profesor, algún caso que te reafirmara más fuerte tu vocación y que incluso te haya direccionado a lo que finalmente te dedicaste, ¿no? Decidiste hacer, que es el ámbito laboral, ¿no? Sí. Bueno, mis mejores profesores de la universidad, puedo decir que fueron más enfocados en el derecho penal y en la materia de amparo. Entonces, como que ellos me vincularon más al juicio de amparo, me hicieron como que querer entrar al Poder Judicial. Y ya fue dentro del Poder Judicial que me abrieron esta noción al derecho laboral. En las asesorías que te digo, también muchas veces se aplicaba el conocimiento del derecho laboral, mis maestros también fueron buenos, pero me llamaba más la atención en su momento el derecho de amparo o el juicio de amparo. Entonces, una vez que entré al Poder Judicial, prácticamente yo aprendí derecho laboral con los jueces y magistrados de la escuela judicial. Ya en el campo de acción, ¿no? Ajá, entonces puedo decir que en mi formación académica en el derecho laboral es más humanista porque pues los jueces y magistrados de los juzgados y tribunales colegiados tienen más como una concepción pro operario, que le llamamos más pro trabajador. Entonces como que para mí fue una formación ya inmersa dentro de la carrera judicial, donde fui aprendiendo y donde me fui apasionando de esta materia. Fíjate que está padre esto que me dices porque, digo, no sé si lo planeaste así, está padre preguntarte esto, pero a como me vas contando tu trayectoria, me da la impresión de que la vida te ha puesto en los lugares correctos, ¿no? Ajá. Y con las personas correctas, ¿no? Porque cualquier carrera, ¿no? Cualquier profesión tiene su reto, tiene sus etapas, tiene sus talentosos y talentosas maestras, pero pues a veces, muchas veces hemos visto de cómo nos hemos llegado a topar con una decisión y de repente vemos que a lo largo del tiempo no fue la decisión que hubiéramos querido, que no nos imaginamos, pero a ti las cosas se te han ido dando de una manera, pues hasta cierto punto, bien de oportunidades, ¿no? Es que creo que algo que debemos de considerar siempre es que con las cosas que te den, con las cosas que tienes, debes de solucionarlo. Debes de, como dicen, si te dan limones hay que hacer limonadas. ¿No? Entonces, la verdad, yo fui poco a poco viendo qué era lo que me apasionaba y si estaba en un lugar donde, digamos, no me llamaba la atención tanto, le agarraba amor a las cosas. Porque no puedo, porque una persona que no quiere hacerlo donde está o no quiere estar en ese lugar, pues es una persona frustrada. Entonces, es mejor obtener las herramientas. Si te dan esto, pues hacer todo lo posible para que funcione y poder ser mejor y aprender y apasionarte en eso. Entonces, sí tuve, digamos, como que esa fortuna de tener personas muy importantes en mi vida que me introdujeron en determinadas cosas, pero la decisión fue mía al final de decir, me gusta esto y lo voy a hacer mío y voy a hacer lo mejor posible, ¿no? Oye, eso es interesante porque también aquí nos das una visión de qué tan importante es, sobre todo para la audiencia de las jóvenes y las juventudes, ¿no? En general, que nos ve y nos escucha, que están pensando en el mañana obviamente sin tener como que el camino todavía trazado de dónde va a ir. Y creo que esas son cosas muy interesantes que a todos nos toca lidiar en algún momento, ¿no? Y eso me parece importante. Ahora bien, estamos platicando con Janet Castañeda, quien además de ser una jurista destacada, pues evidentemente ya trae como decimos acá en Tabasco, una experiencia ya en diferentes vertientes de la vida jurídica del país y por supuesto en el ámbito del Poder Judicial. Y ahí vamos en esta etapa de la conversación, Janet.
pues eres parte del Poder Judicial, con esto, que ya me platicaste hace un momento, también se suma al recorrido de tu profesión dentro de este ámbito, dentro de uno de los 3 poderes de este país, y has estado en estados diversos, no solamente en Puebla. Cuéntanos, ¿en qué estados has estado y cómo te fuiste direccionando a tu vecino estado de Tabasco, ¿no? Porque pues eres de Chiapas, estudiaste en Puebla, pero hoy estás en Villahermosa, en Tabasco, y pues esa tiene una historia, ¿no? Cuéntanos esa parte. Fíjate que para iniciar, como te decía, no estaba al principio durante la universidad. Sabía que quería ser abogada, que quería defender a las personas, pero no sabía en qué campo ejercer o cómo iba a trabajar o en qué iba a trabajar, ¿no? Entonces, cuando concluyo la universidad y tengo que prestar mi servicio social, ojo, eso muy importante, porque luego llegan a los estudiantes a pedir permiso para ser prestadores de servicio social, pero sí les digo exactamente qué es lo que tú quieres, ¿no? ¿Quieres ser servidor público? ¿Te apasiona el litigio? Estar en las calles, buscar a las personas, estar en contacto, platicar más. Y eso es porque yo cuando vi esa posibilidad, pues yo dije, bueno, la abogada me puede liberar mi servicio social, seguir aquí asesorando. Pero después dije, bueno, hay que hacer otras cosas, hay que ver en qué más puedo ayudar a las personas. Y como el juicio de amparo siempre me apasionó durante la universidad, entonces hice todo lo posible para entrar al Poder Judicial para prestar mi servicio social. Okay. Entonces, en Puebla son 13 pisos del edificio y los 13 pisos los recorrí. O sea, empezaste de abajo y fuiste elevando tu posición. Sí, fui, no, en el aspecto de que fui a tocar aprender la puerta para que me dieran solo el permiso, la autorización para hacer mi servicio social. Ya, ok. Entonces, ya. Porque antes era muy complicado entrar sí, claro, por al supuesto, Poder Judicial sí. Federal. Entonces, ahora, solo hacer tu servicio social implicaba un reto administrativo y de todo tipo, ¿no? Para entrar. O sea, solo que un titular, un juez, un magistrado te permitiera dar servicio social estaba complicado. Entonces, pues recorrí todos los 13 pisos hasta que una persona, un titular, me dio la oportunidad de hacer ahí mi servicio social. Al principio, lo que te digo es cuestión de adaptarse, porque yo estaba acostumbrada a salir a campo, que estar en contacto con las personas. Sí, ya estando en el escritorio es otro rollo, ¿no? Exacto, entonces ya estar en el escritorio, entonces tuve que sopesar eso, decir, bueno, yo quiero esto, o sea, a mí me gusta el juicio de amparo. Si para estar en el juicio de amparo necesito estar aquí aprendiendo, estarme actualizando todos los días, estar leyendo jurisprudencia, lo voy a hacer porque esto es lo que me apasiona. Entonces entré al Poder Judicial Federal en Puebla y como prestadora de servicio social, ahí me dieron la primera oportunidad en ese mismo lugar de ser oficial. En ese tiempo era oficial administrativo, ahorita es oficial judicial. Ok. Y al revés, bueno. Después de eso me fui preparando más, sabía que la intención mía era seguir creciendo y sobre todo era el querer que mi trabajo trascendiera un poco más, no nada más quedarme en hacer acuerdos, sino en que yo pudiera apoyar al titular a tomar unas decisiones, a que mi argumentación en las sentencias pudiera ser mejorada incluso por él, pero esa fuera la decisión que él tomara, ¿no? Entonces, apoyar mi decisión a mi titular a tomar buenas decisiones en los asuntos, en las controversias. Entonces, estudié, me capacité bastante para ser secretaria, tomé un curso básico de formación de secretarios, que es un año completo, y llegas a las 8 de la mañana, pero tienes tareas, es como una maestría, una especialidad. Sí, claro. Y fíjate que eso que acabas de decir, yo tengo amigos en este ámbito que me platican esto que estás hablando y que incluso en conversaciones así de mesa de cuates, de amigos, nosotros cuestionamos, los que no conocemos cuestionamos, oye, pues si dices que tienes mucha carga de trabajo y todo, me dice, y me contestan, ¿no? No, fíjate, Luis, que es bien complicado argumentar técnicamente un documento que después el titular va a revisar y que estoy seguro que me va a regresar con ciertas observaciones, porque imagínate el poder llegar al nivel de estas personas de toma de decisiones, que hablo de los jueces, los magistrados y demás, y que pues obviamente dependen del trabajo que nosotros hacemos a través de estas secretarías, a través de estos temas de acuerdos, y la verdad,
Y ahí es donde uno empieza a entender, y ahorita me vino el flashback de lo que estás platicando, porque lo que tú me estás comentando no es la primera vez que lo escucho, de personas que se formaron en esa etapa del Poder Judicial, que es importantísima, ¿no? Sí, y te sigo contando. Entonces entré a este curso básico y me seguí preparando durante los fines de semana. Cuando era oficial proyectaba. Y de manera posterior, pues seguí tocando puertas porque en ese juzgado no había la oportunidad de ser secretaria. Entonces fue complicado que me dieran en Puebla una oportunidad como secretaria. Y si algo aprendí de mi papá es que... No te rindes. Ajá, exacto. No puedo estar... digamos que los sueños no tienen un límite, no tienen una circunscripción territorial. Entonces, porque también trabajo de mi papá, tuvimos que mudarnos a varios estados. Y por eso mismo yo dije, bueno, ya di un gran paso de separarme de mi familia, de Chiapas a Puebla. Entonces dije, Puebla no puede ser, si no existe aquí esa posibilidad de ser secretaria y tengo que viajar a otro lugar, lo voy a hacer. Salir de tu zona de confort. Exacto. Al final, tú sola, hablo en general, pero todos los debemos hacer en general, ¿no? Pero tú sola te ponías tus límites en todo caso, ¿no? O sea, sí. Y la verdad es que entonces viajé a otro estado. Eso fue el motivo por el cual tengo así como que varios lugares en los que estuve. ¿Dónde has estado? Porque mi primer lugar como tal donde me dieron esa oportunidad para ser secretaria fue en Toluca, en el Estado de México. Mira. Entonces, por eso estaba relativamente cercano a Puebla, pero pues fue un gran reto también para mí. Claro, ajá, sí, era otra circunscripción, era incluso otro modelo de sociedad, ¿no? En todo sentido. Exacto. Ahí, fíjate que me topé más igual con asuntos agrarios, con más asuntos agrarios en juzgado de distrito. Y ahí estuve y únicamente me moví por una licencia, o sea, para cubrir a una persona que estaba ausente con motivo a una licencia médica. Y era por un mes y medio. Entonces yo dije, no importa, porque lo importante es hacer currículum. Y ampliarse. Ajá, exacto, que se den cuenta que sí puedo hacerlo, porque ya tenía los conocimientos. Y en donde sea, ¿no? Ajá, exacto. Entonces yo quería que alguien notara eso, ¿no? Que lo podía lograr. Y de manera posterior hubo una oportunidad aquí en Tabasco, igual por una licencia médica. Y vine y estuve creo que un mes y medio. De manera posterior hubo la oportunidad de regresar a Tabasco y aquí me quedé casi 2 años como secretaria de juzgado. Y en ese tiempo habían muchos asuntos penales aquí, entonces aprendí bastante de penal y laboral. Aquí creo que de las regiones donde más he estado es aquí en Tabasco, donde más hay asuntos laborales. Entonces me gustó muchísimo Tabasco para iniciar, porque recuerdo que siempre lo cuento, que cuando iba entrando, veo a Villahermosa y veo la Laguna de las Ilusiones. Yo quedé impresionada porque dije, wow, está muy bonito, la verdad me encantó Villahermosa. Y pues aquí es donde obtuve mi primera base como secretaria de juzgado. Mira, Villahermosa te da la oportunidad de tener tu primera base. Entonces, la base para nosotros significa pues una posibilidad de quedarte un poco más, ¿no? De tener esa permanencia o estabilidad laboral. Entonces, pues yo me sentía muy bien aquí. La verdad es que, aparte, el titular me daba muchos retos siempre de estar ahí en asuntos penales, causas penales. Entonces, para mí era como que aprender... Decimos aprender no porque no sepamos, sino porque son nuevos asuntos y es aplicar esos asuntos nuevamente y analizar las leyes, porque a veces no hay asuntos idénticos, ¿no? Entonces, aplicar tus conocimientos. Y fue muy importante porque tuve muchas diligencias en materia penal que me ayudaron pues, a formar un poco más también mi carácter, mi conocimiento. Y ya de manera posterior, pues yo quería seguir creciendo, ¿no? Quería estar en un tribunal colegiado, se dio la oportunidad en Tlaxcala. No me quedé como secretaria de tribunal colegiado, me fui también a un juzgado de distrito en Tlaxcala, pero o sea, era como que de repente me iba a un colegiado y de repente me iba a un juzgado de distrito ahí en Tlaxcala. Y ahí estuve un poco más de tiempo. Puedo decir que Tlaxcala también me ayudó a consolidarme en mis conocimientos, tener como que más claro que quería hacer más en mi carrera, ¿no? Quería hacer más para ayudar a la gente, para servir más pues a las personas. Porque como secretario, pues tú pasas una propuesta. Claro. El juez te la puede cambiar, el juez te puede decir, no es correcto esto, no es correcto el otro, cambia esto, cambia el otro.
pero ya como juez, entonces está sobre tus hombros la responsabilidad de una vida, de una propiedad, de una persona en sí, ¿no? Entonces yo quería poder tener ese impacto de manera positiva, ¿verdad? Poder ayudar a las personas más. Entonces me formé, hice todo lo posible para seguir estudiando, actualizándome, y empezaron las jornadas de sensibilización en materia laboral. En estas jornadas de sensibilización prácticamente nos estaban como viendo cuál era el anterior sistema laboral y cuál era la intención de este nuevo sistema laboral. Entonces, como te conté que aquí en Villahermosa había tenido los asuntos en materia laboral, que eran en su mayoría, digamos que, no sé, un 50 y 50 penal y un 50 laboral, pero eran muy importantes y muy trascendentes los asuntos laborales que conocí aquí. Entonces yo dije, no, pues me voy a Villahermosa a seguir preparándome para ser juez en materia laboral. Y pues en ese transcurso hago mi examen para ser juez, logré ser vencedora. Okay. Y después pues elijo con más ganas regresar a Villahermosa para tener una preparación bien, y que cuando ya pudiera estar en mi cargo lo pudiera desarrollar y desempeñar de manera correcta, porque aparte Villahermosa fue una de las primeras regiones en las que se implementó el nuevo sistema laboral. Conocimiento de eso, sí, cómo no. Por eso mismo, entonces dije, no, tengo que ir a Villahermosa para estar ahí, para ver cómo se llevan a cabo estas audiencias, para que cuando yo tenga mi adscripción pueda desempeñar. Porque cuando antes la adscripción era, o sea, te podían decir que te podías ir a cualquier estado. Por eso yo dije, no, pero antes de que me manden, tengo que estar preparada y voy a ir a observar todos los días estas audiencias mientras trabajo en un colegiado. Entonces decido retornarme a Villahermosa por eso mismo. Entonces prácticamente decidí pues venir aquí a Villa para seguirme preparando. ¿En qué año fue eso, Janet? Por 2020, 21, 22. Okay, ajá. Por ahí. Ajá. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de platicar con varios compañeros de diferentes ámbitos del Poder Judicial. Aquí en Acceso B hemos abierto las puertas a todos, ¿no? Pero en los últimos años ha habido una inquietud por conocer más el tema jurídico del Poder Judicial. Y eso que acabas de decir, lo recuerdo perfectamente de alguien que decía, bueno, es que en Tabasco fuimos pioneros en este ámbito del tema laboral y de, obviamente, todo lo que nos estás contando. Y está padre saber que, bueno, gente que ya tenía una visión diferente, que habías estado en otros estados y que te hiciste tus propios cuestionamientos de decir, bueno, ¿dónde puedo continuar? Pero además de continuar en lo que estoy haciendo, mejorar y tener mayor capacidad para poder atender las responsabilidades, y por eso regresarse a Tabasco. Eso me llama mucho la atención y pues me hace preguntarte algo importante. ¿Qué significa para ti esta parte de haber obtenido el espacio de ser juez aquí en Villahermosa desde ese año y hasta la fecha? ¿Qué ha significado para ti, Janet? Bueno, ser jueza de distrito especializada en materia laboral aquí en Tabasco ha sido un honor. Es un reto constante. Es estar abierta a todas las personas, a que te escuchen, a escuchar a las personas, a ser más sensible, más empática con todos, porque es algo, la verdad, la materia laboral es algo muy bonita, y más como la estamos viviendo en este nuevo sistema laboral, en el cual estamos en contacto con las personas, porque tenemos audiencias públicas donde si va el trabajador o va la cónyuge, bueno, la esposa que le sobrevive al trabajador, porque el trabajador falleció, va la madre, van los hijos. Entonces, ver a esas personas en las audiencias, escucharlas, verlas tan conmocionadas por sus problemas, sus conflictos, entonces me ha hecho ser más responsable en todo esto, porque te das cuenta que, o sea, ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que nuestra labor no es cualquiera, sí, claro, no y que es, impacta en la vida de todas las personas, y que los expedientes no son solo papeles, son vidas de las personas. Pero ya tener de cerca a esa persona que te está llorando, que te está diciendo y contando toda su historia, o sea, uno ha sufrido y todo eso, pero escuchar a otra persona también que lo ha vivido, que ha sufrido y ha pasado por muchas cosas, y la forma en la que es despedido, y el duelo que después el despido que tienen,
o la necesidad de esas personas de pedir justicia porque atrás de ellos tienen una familia que mantener. Entonces ha hecho en mí que sea más responsable y más empática con las personas. Fíjate que, y aquí viene una pregunta importante, porque eso que me dices, creo que la gente hoy más que nunca está más abierta y percibe mejor esto que estás platicando. Pero ¿quién mejor que tú para responder esta pregunta? Tú ves las vidas a través de los expedientes, pero ¿son números de expedientes, son números de hojas o qué son para ti que tomas esas decisiones? Sí, son personas, son historias de vida, es una persona en sí. Nunca he pensado eso, ni cuando antes de ser jueza, ni nada de eso, porque incluso por eso quise hacer carrera judicial, porque no veía al papel como expedientes o como simple cosas o mentiras o versiones. No, yo veía la versión de las personas, la necesidad por la justicia. Entonces, de toda mi formación que te he dicho que he tenido en contacto con esas personas que han estado a distancia, que hemos tenido que ir hacia ellos, el hecho de que sea foránea y formarme en todo eso me ha hecho ver las necesidades de las personas, pero me ha hecho también consciente en que todos tenemos una historia de vida, todos tenemos necesidades, y si llegamos a un juzgado, a un tribunal, es por necesidad. Claro. Exacto. Entonces, también eso me ha ayudado a formar mi equipo bajo esa idea. O sea, mi equipo de trabajo siempre han estado las personas que ven, que tienen una vocación de servir, que ven la justicia como una vocación de vida, no nada más como un trabajo. Porque siempre les digo, si usted únicamente quiere estar aquí por salario, por tener un trabajo estable, aquí no es el lugar. Aquí tenemos que dar soluciones prontas y rápidas para las personas. Porque te digo, o sea, estar en contacto, de saber que las personas no les es fácil llegar a una audiencia, no les es fácil llegar a un tribunal, tienen que contratar abogados o tienen incluso para iniciar un juicio buscar qué tipo de abogados contactar. Entonces no es algo fácil y creo que todos, bueno, por lo menos yo estoy muy consciente de eso. Nunca han sido papeles, siempre es una vida. Sin duda, y de hecho eso no solamente lo digo porque hable bien de ti o porque quiera yo quedar bien contigo, la verdad es que no es así, sino lo digo porque de verdad yo he aprendido, yo soy licenciado en Relaciones Públicas, soy maestro en Administración Pública, no soy abogado, pero el poder tener estas conversaciones con juristas, con abogados, con personas incluso que están buscando la asesoría de un jurista, me permite pues poder hablar desde la perspectiva de eso que acabas de decir. Yo algún momento quizás tendré la necesidad de buscar a las instancias legales correspondientes, ojalá. No sea así, porque lo acabas de decir con claridad. Cuando llegamos a esa puerta, llegamos a ese escritorio o a ese cubículo, realmente muchas veces no llegamos porque querramos, sino porque no hay de otra, ¿no? Entonces, me gustaría toparme con un servidor público de esta calidad que estás planteando tú. Y por eso te lo planteo así y qué bueno que lo puedas de alguna manera explicar. Aparte, no creo que nosotros debemos de atender tanto a los números, porque sí, efectivamente a nosotros nos califican, sí, siempre nos han calificado conforme a nuestra efectividad y es el número de resoluciones, el número de egresos. Pero si nosotros como titulares o como jueces nos enfocamos únicamente en sacar el trabajo para tener números, estamos impactando de manera negativa a la justicia. Entonces, aquí lo importante es darle trámite y que resolvamos pronto para poder dar esa solución a ese conflicto, ¿no? Entonces, tampoco lo veo, nunca lo he visto como que, es un egreso. No. Al contrario, es una solución que se le va a dar y si se puede hacer laxo o más flexible en los requisitos para admitir una demanda, para admitir un juicio, se hace. ¿Por qué? Porque es una vida, una persona que está ahí pidiendo justicia como que para que nosotros le pongamos trabas. Hay juicios que sí se requieren muchos requisitos, se tienen que analizar uno por uno para ver si en verdad se cumplen, pero si se pueden ser flexibles
para que esa persona pueda acudir y sentir que la justicia llega pronta, se hace. O sea, eso es lo que siempre he intentado y es mi convicción, Maya. Fíjate que además de esto que te estamos preguntando, pues como jueza en esta parte en Tabasco y muchos otros temas que has estado en tu tránsito de vida profesional, pues seguramente 15 años de tu carrera, más o menos, que es lo que llevas, o sea, seguramente recuerdas casos específicos, ¿no? Que podrían haber marcado tu vida profesional e incluso haber tocado tu vida en esencia, ¿no? Es decir, que haya impactado en tu vida, ¿no? ¿Tienes idea o tienes alguna memoria en específico en donde podamos plantear a la audiencia ese recuerdo y sobre todo en el ámbito laboral o quizás en otro ámbito que tú consideres y que puedas decir, oye, es que esto, la verdad es que a mí me marcó? Uh-huh. Hay muchos casos, la verdad es que varios me han impactado para bien y han hecho abrirme a esta realidad, ¿no? De lo que ocurre en nuestro país, pero de la justicia laboral te puedo contar que incluso cuando yo era secretaria aquí en Villahermosa, y fue por algo, incluso fue algo por lo cual me hizo ser jueza en materia laboral, fue que cuando estaba en Villahermosa se tardaban en emitir los laudos o bien en ejecutarlos. Entonces era todo un problema, incluso hasta para ejecutarlos. Y nosotros como juzgados de amparo, entonces teníamos que emitir medidas para que se diera ese cumplimiento de ese laudo. Entonces recuerdo que hicimos varios así acuerdos con mi titular, que constreñían de manera así muy fuerte a las autoridades, a las juntas, para que nos dieran cumplimiento. Y estábamos tras de ellas y poníamos varias multas y ya cuando veíamos, se lograron el cumplimiento de varios laudos. Eso sí me hizo sentirme satisfecha de todo lo logrado. Pero hubo un caso que era un señor ya de la cuarta edad, ya un señor ya muy grave de salud, y decía la contraparte, la empresa me decía, pero ¿para qué le voy a pagar el laudo si ya no va a ser para él el dinero, va a ser para sus hijos, ¿no? Ya, entonces casi estaban esperando que pasara lo peor para no cumplir, y les decían, y los constreñimos y fuimos a entregar el cheque al señor, porque también como medidas por su estado de salud, claro, se comisionó al actuario, al secretario, para que fuera a entregar el cheque. Entonces ver que el señor así como que con tristeza recibía su cheque, porque al fin y al cabo no era nada más el pago de laudo, sino el resarcimiento de la injusticia que le habían cometido de haberlo despedido de manera injusta, ¿no? Entonces eso es lo que muchas personas luego no entendían, ¿no? Pues ¿para qué? Esperemos más tarde, después. No, la persona quiere sentir satisfecha, sentir que le dieron justicia. Y eso es lo que vi con el señor, que estaba triste y conmocionado de recibir su cheque después de tantos años que había promovido. Cuando quizá pensó que no iba a ocurrir, ¿no? Exacto. Y ahorita ya como jueza también he tenido muchos asuntos en materia laboral que la verdad me impactan a diario, porque a diario estoy en contacto con las personas, porque es predominantemente oral. Entonces hay una parte que es escrita y hay otra parte que es oral. Entonces en oral pues estamos en las audiencias con las personas y a veces van los propios trabajadores, incluso los propios dueños de las empresas en ocasiones, ¿no? Normalmente mandan a sus apoderados, pero también llegan a ir o terceros interesados que pueden ser, no sé, las personas acosadas, los beneficiarios del trabajador. Y estoy en contacto de eso y los escucho y veo cada historia de vida, la forma en que lo maltrataron para despedirlo, para que se fuera por voluntad, ¿no? Entonces, a veces me desconcierta, pero hay una historia en específico de una señora que ya tenía muchos años en su empresa trabajando, era de recursos humanos, okay, y la despidieron. Y hay una etapa en la que puedes conciliar. Bueno, la conciliación puede darse en cualquier momento, pero en una etapa de la audiencia yo siempre abro para decirles si gustan conciliar. La empresa tenía la intención de conciliar, la señora también. Y durante la plática se logró la cantidad que la señora solicitaba y que no transgredía los derechos adquiridos por ella durante el tiempo que laboró. Entonces era una buena cantidad, pero la señora al final dijo, no quiero conciliar,
porque la forma en la que me despidieron, todo digna. lo que yo viví después de eso, dijo que quería quitarse la vida después porque entregó toda su vida a esa empresa. Dice, estaba construyéndose, formándose esa empresa cuando yo llegué. Después de eso, el hecho de que todos los compromisos que yo tenía con mi familia, que era madre soltera, que apoyaba a su familia, todo eso, entonces nos damos cuenta que no nada más se trata que el trabajador esté queriendo una indemnización económica, sino también que el resultado del juicio es un resarcimiento de decirle, lo que te hizo esa empresa de despedir de esa manera fue injusto. Y lo vi con ella, ¿no? Que la cantidad que ella estaba pidiendo se lo estaban dando. Incluso la empresa llegó a decir, pues me allano a las pretensiones, ya díctame sentencia porque voy a pagar lo que me condenes. O sea, ya, okay. Porque era una cantidad tan grande que ella estaba pidiendo y que dijeron sí, porque reconocían todo el tiempo que ella los apoyó. Y entonces ella decía, bueno, es que ya la verdad ya no quiero conciliar, no por el dinero, sino por lo injusto que fue todo. Y escucharla, estar con ella, acompañarla, porque al final y al cabo la gente también quiere eso, ¿no? Que esté un juez presente con ella, que le diga cuáles las cosas que le conviene, cuál podría ser el resultado del juicio, si en verdad le conviene la conciliación, pero ella quería algo más, quería sentirse satisfecha de decir, me dieron una respuesta a esta actitud tan injusta que viví. Y me gustó mucho porque lo platicamos para ver si también le daban una disculpa pública y si era necesario exactamente qué decir en esa disculpa. Al final la señora dijo, no, me voy nada más con el dinero. Porque yo le decía, es que el que usted acepte esta conciliación no significa aceptar que lo que le sucedió fue lo correcto. Fue lo justo. Ajá. Eso no significa el convenio. Los separaste, ¿no? Exacto. Aunque se dicte sentencia y se dicte por esa cantidad, usted fue injustamente despedida. Y eso lo está aceptando la empresa desde el momento en que está teniendo la pretensión que usted quiere. Entonces, dialogar, platicar con esta persona, hacerle saber todo y escucharla, lo herida que estaba. Entonces, pues te abre otros escenarios, ¿no? De decir, exacto, una sentencia no nada más es una condena, o nuestro trabajo no nada más es condenar, sino reparar las injusticias, darle a quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces es algo muy bonito ver ese tipo de asuntos. Y así te puedo contar varios en los cuales incluso he dictado sentencia en su día, estando ahí las partes, y ves cómo se conmocionan, cómo lloran, cómo están tan agradecidos por el sistema, de decir, es que yo venía hoy solo a rendir mi confesional, ¿no? Pero me voy con una sentencia, claro, voy con alguien que ya me escuchó. Y que resolvió. Y que resolvió, y me siento escuchado, me siento que resolvieron mi asunto de manera pronta, y se sienten muy a gusto. Claro, y verlos, esa satisfacción, que a veces lloran, y que incluso también sirve, dictar la sentencia en su día sirve también como para explicarle a las otras personas que no sé, son actas administrativas que se elaboraron o se elaboraron de manera incorrecta, entonces sirve como para explicarle a los otros trabajadores que intervinieron en ese procedimiento de despido lo que no se debe de hacer. Claro, como que hacer la capacitación para no volver a repetir este proceso, porque ese es el tema del sistema, ¿no? Del sistema que ustedes, que tú como jueza representas también, sino que es, a ver, o sea, lo que se hizo estuvo mal, pero el punto ideal es no repetir estas injusticias para las personas, porque pues finalmente, como bien dices, son personas, ¿no? Y hacer que las personas sean empáticas, porque luego como son de recursos humanos, claro, piensan que no van a pasar por eso. Que eso también se pone en un papel donde dices, bueno, tú también eres empleado, ¿no? Sí. O sea, de la empresa, y puedes tener esta situación. Y decirles, si tú pasas por este mismo evento, también se te va a proteger, también se va a condenar a la empresa, porque esto no es correcto. Claro. Entonces tienen que hacer bien las cosas, porque tampoco es faltarle al respeto al trabajo de otros, ¿no? Sino decirles, esto fue incorrecto. Si quieres que tu trabajo valga o trascienda tanto, hazlo de esta manera. Y entonces también eso ayuda mucho.
Sin duda, sin duda. Oye, qué interesante, qué padre, qué historias, ¿no?, de vida en este ejercicio que platicas, nos dejas o nos compartes, y eso de alguna manera nos hace ver también este lado humano dentro de la justicia, o este lado humano dentro de quienes tienen que defender la justicia para todos, porque ahí son muchos temas que pues sería imposible tocarlos hoy, ¿no?, todos, pero bueno, lo estamos tocando a partir de tu historia de vida, de tu historia profesional y de esa situación que pues finalmente nos hace interesarnos en esta tu historia, Janet. Ahora, hay algo importante que acabo de notar, que me gustaría con esto rematar esta parte de profesional de tu trayectoria en el ámbito del Poder Judicial, y preguntarte cómo manejas el equilibrio entre tu técnica jurídica, toda la normatividad, toda la Constitución, todas las cuestiones de derechos, y la sensibilidad hacia las personas que llegan a tu tribunal, ¿no? Porque pues ahí ya nos describiste, ¿no? Tienes al dueño de la empresa, tienes al afectado, tienes a los terceros interesados que tuvieron alguna relación entre ambos, y tú estás ahí y pues me impacta escucharte, y por eso te pregunto qué significa para ti ese poder equilibrar esta técnica jurídica, o sea, lo que corresponde jurídicamente a la sensibilidad que te toca escuchar por parte no solamente de los afectados, sino también de los dueños de la empresa y todos los demás involucrados. Pues mira, pues sí, el derecho se conforma por muchos cánones, ¿no? Tenemos muchas reglas, muchos formalismos, pero algo siempre he tenido claro, que los que tenemos la obligación de conocerlo es, en primer momento, en primera instancia, la autoridad, los tribunales, y por otro lado, los profesionistas del derecho. Pero las personas no. O sea, no tenemos esa capacitación o esa cultura jurídica que nos den desde pequeños para que nosotros aprendamos de nuestros derechos o de los derechos, ¿no? O cómo ejercerlos. O sea, por eso mismo es una profesión, ¿no? Claro. Es una especialización en tu vida. Entonces, las personas no tienen, para mí, la obligación de saber el protocolo de una audiencia, o la forma en la que deben de intervenir, o todos estos formalismos. Creo que exigirles a las personas eso es un sinsentido, ¿no? No podrían ellos acceder a la justicia si yo les pido que cumplan todos los formalismos a ellos. Y durante las audiencias, entonces, luego sí acontece que las personas me pidan el derecho de voz y todo eso, y a veces ya hizo uso su abogado, y la verdad es que esa es la forma en la que yo puedo compaginar esta actividad, ¿no? O sea, dividir. Una cosa son los abogados y otra cosa es la persona que viene a acudir por la justicia, ¿no? Porque ese tipo de esas personas no tienen la obligación de conocer el derecho, y exigirles un formalismo sería trabar el acceso a la justicia. Entonces yo los escucho, no importa que ya intervinieron sus abogados, no importa si se quieren extender al momento de contestar la confesional o al momento de contestar las testimoniales, no importa, o sea, porque al final y al cabo yo sé qué voy a valorar de esa prueba, pero si ellos se sienten satisfechos con ser escuchados, claro que les voy a dar de mi tiempo, porque yo soy una servidora pública. Claro. Y ese es mi trabajo, escucharlos a las personas, servir a la justicia. Entonces, por eso mismo me gusta escucharlos. Luego me dicen los abogados, por favor, dígale que se limite a contestar. No, la persona tiene el derecho a extenderse lo que sea necesario, porque estamos para servirle. Y incluso el abogado también está brindando un servicio. Claro, por supuesto. Entonces, tiene que, en mi sala de audiencias, siempre todas las personas son escuchadas sin formalismos ni nada. Incluso a veces llegan y piden hablar conmigo sin necesidad, sin venir con un abogado. Y yo sé que muchos titulares lo pueden tomar a mal, ¿no? Decir, no, ¿cómo lo voy a recibir sin un abogado? O ¿cómo lo puedo recibir sin la contraparte? No, yo creo que eso no implica que yo no sea transparente. O sea, al contrario, implica que estoy dando un servicio, entonces que pase esa persona y yo sabré cómo le voy a responder, cómo le voy a orientar, porque si no viene con un abogado, entonces mi trabajo en este momento va a ser explicarle por qué no sale su asunto, por qué no salió de esa manera. Y a veces llegan y dicen, es que mi abogado me dijo que va a promover amparo.
pero yo quiero mejor hablar con usted porque está pasando esto. No presentaron esta promoción, falta que usted solicite la ejecución de su sentencia. Bueno, entonces si yo presento esto, sí, le paso una hoja y un lapicero, sí, usted nada más ponga esto. Bueno, entonces ya, mientras su abogado le estaba preparando un amparo para ejecutar una sentencia, el señor ya llegó, lo solicitó, y se emitió el acuerdo. O sea, se avanzó, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo es que a veces los abogados lo queremos hacer todo más técnico y perdemos de vista esto, ¿no? Que a veces es humano, más fácil. Claro, sí, el lado humano y eficiente, ¿no? Por así llamarlo. Y adelante, no sé. Pues eso, en general, siempre estar al servicio de las personas, ser más accesibles, más laxos en todos los requisitos y saber que las personas no tienen la obligación de conocer el derecho. Sin duda, fíjate que acabas de dar también otro clavo, porque me ha tocado, bueno, todos los que te acabo de comentar, te compartí que soy maestro en administración pública, me gradué por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y me tocaron docentes, juristas, destacados juristas que hoy aprecio mucho, que algunos de ellos son amigos míos, pero en ese momento docentes. Y la verdad es que se ve mucho esa sensibilidad cuando acabas de comentar hace un momento sobre el hecho de que no necesita la persona, el usuario, no tiene por qué conocer todas estas técnicas juristas y demás, ¿no? Y qué padre es poder saber que cuando vas a buscar una respuesta ante una injusticia, pueda tener el servidor público que te atiende, pueda tener esa empatía y esa capacidad y esa formación de decirte, mira, esto puede pasar, esto está pasando, esto le podría suceder. Y a veces eso lo perdemos de vista. Y cuando te escucho hablar, me parece como si estuviera ya hablando con una persona que está acostumbrada a socializarlo, incluso a ser docente. Y aquí te preguntaría yo si en este ámbito de tu profesión también te ha gustado o si has emprendido algún tema de la docencia, porque me recuerdas a muchos maestros de mi formación profesional, por eso la pregunta. Sí, he impartido clases. Antes las daba en la escuela judicial, cuando estuve en Tlaxcala, di clases de redacción de sentencia, de amparo directo, indirecto y de suspensión. Okay. Entonces, sí, era una actividad, digamos, extracurricular que me gustaba mucho hacer y pues actualmente me la paso a veces dando conferencias, asistiendo a dar clases. Es algo que digamos que tengo que compaginar con mis actividades, que me gusta mucho porque es estar en contacto con las personas, como que sembrar esa semillita de alguna curiosidad, de seguir avanzando, de seguir preparándote, ¿no? Oye, o si no, venir a podcast, ¿no? También los podcasts ayudan mucho. Sí, sin duda, la verdad, sí. Hoy más que nunca comunicar el conocimiento siempre es un reto, pero comunicar el conocimiento compaginado con la responsabilidad, yo creo que hoy más que nunca no solamente se requiere, sino se agradece. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy más, cuando te dicen, oye, es que no sé hacer esto, búscalo en YouTube, ahí lo vas a encontrar. Y sí es cierto, o sea, y cuando encontramos material que nos pueda generar esa confianza por la capacidad de la persona que lo está exponiendo, pues yo creo que vale la pena decirlo y decir, en este momento decirles que compartan esta conversación, porque yo creo que les puede ser de mucha ayuda a muchas personas. Y si nos vamos a los indicadores en Tabasco, en el tema laboral, sin duda, mucha gente tiene muchos cuestionamientos y por eso lo traigo a colación en este sentido. Y también lo traje a colación porque durante la conversación al principio hablabas de los tips y de los consejos, sobre todo a las juventudes. Yo te querría preguntar en este momento, ¿qué consejo práctico le puedes decir a las personas que están pensando ahora en qué se van a enfocar en su profesión, en su carrera profesional? ¿Qué consejo le dirías a todos ellos que están con signos de interrogación en el ámbito jurídico, por ejemplo, con base en tu experiencia? Sí, bueno, yo les podría aconsejar que en principio busquen lo que les apasiona, porque eso es muy importante, porque de ahí, si surge algún reto, algún problema, esa pasión por hacer lo que te gusta va a generar soluciones. Entonces, eso es muy importante, saber qué es lo que te gusta, conocerte, para que busques ese espacio en el lugar que te gusta. Ahora, si las circunstancias te llevan a otro lugar, yo siempre he dicho, debes de adaptarte rápido
y ser el mejor en eso. O sea, el ser el mejor ayuda a servir mejor. Aparte, nunca hay que olvidar que el derecho es una parte, una rama de la ciencia que invita siempre a servir a las personas. Eso es lo fundamental del derecho, saber que sirve para ayudar a las personas. Es una herramienta muy práctica que el que lo conoce y tiene esa pasión para ayudar a las personas puede hacer más cosas. Entonces, el ubicar qué es lo que quieres, el apasionarte con el derecho y para bien, entonces te va a abrir muchas puertas y seguramente va a lograr sus objetivos. Sin duda, un importante consejo que me gustaría que muchos de los que están pensando que esa rama es la que podría llevarlos a un desarrollo profesional, pues lo pudieran atender. Y bueno, finalmente yo no quiero dejarte ir, Janet, sin que me puedas contestar una pregunta interesante. En los últimos años, en la vida reciente de México, diríamos por ahí, pues el ámbito del Poder Judicial ha cambiado mucho, ¿no? Incluso Acceso B se ha sumergido bastante en ese tema y así hemos aprendido. Pero yo te quiero preguntar a ti, eres una jueza joven, eres una profesional joven, y te ha dado la oportunidad de vivir muchos cambios en el país sobre el tema de tu carrera profesional en el Poder Judicial. Pero ahora la pregunta que me gustaría, y con eso finalizamos, Janet, ¿cómo ves o cómo imaginas tú la justicia laboral en México en los próximos 10 años? Que seguramente, si Dios te presta vida, estarás ahí todavía en ese ambiente, pero ¿cómo lo imaginas o cómo quisieras? Lo que tú nos quieras contestar, bueno, con eso cerramos. A mí me gustaría y me imagino una justicia, sobre todo la laboral, más cercana a las personas, donde los tribunales laborales no estén centralizados en la capital o en la ciudad, sino en varias regiones del estado, en el que el juez laboral no solo atienda sus audiencias, sino que reciba las demandas, que digamos que en la audiencia misma presenten las partes sus peticiones, sus pretensiones, su acción y que la otra persona también pueda contestar, que en ese mismo momento se desahoguen las pruebas y en ese momento se dicten las sentencias. Eso haría más rápida la justicia, la haría más eficaz, porque en ese momento las partes tendrían esa oportunidad de ser escuchadas y de ser resueltos sin tantos formalismos y poder tener esa atención tan directa del juez y esa eficacia en la justicia. Creo que ayudaría a todos. Sin duda, y fíjate que qué bonita forma de terminar el podcast y espero que no sea la última, Janet, porque eso que acabas de decir, yo creo que en esencia muchos nos vamos a identificar en poder provocar, en poder solicitar, en poder debatir y traer a la discusión. Y creo que Acceso B, eso es lo que se ha, bueno, o por lo menos yo y todo el equipo que me ayuda, gracias a Rafa que está aquí tras los controles, nos hemos puesto como objetivo poner esto en la conversación para que de ahí los que tomen las decisiones puedan llevarlo a la acción, ¿no? Obviamente ayudados por la ciudadanía. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Acceso B, Janet Castañeda. Por supuesto, te deseo siempre lo mejor y te reto incluso a que no dejes de venir en otra ocasión aquí en Acceso B a continuar esta gran conversación. Claro que sí, aquí estaremos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias, yo soy Luis Benavides, nos vemos en la siguiente emisión aquí, donde ustedes tienen su boleto. Dale click a esta conversación, deja tu like, tu comentario y comparte. Gracias, hasta pronto. Sí.